¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Ryan se acostumbrará a estar sin Miran? ¿Miran averiguará lo que dijo el médico? ¿Va santo? ¿Cómo continuará el amor de Azad y Geo con diéresis N con diéresis L? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, conozca los hechos sobre Miran, su bebé y Ryan. Si crees que debes encontrar una solución que guarde a ambos, no olvides compartir nuestro video. Después de lo que dijo el médico, Ryan decidió dar a luz a su bebé, incluso a costa de su vida. Pero Miran no sabe sobre esto, quiere prepararse a él y a Miran para la gravedad de la situación en Ryan. Ryan, quien constantemente planea el futuro en el que no está, no le dirá nada a Miran. Veremos que Miran no quiere soñar sin Ryan. Sin embargo, Miran puede querer obtener ayuda de su médico sobre si la psicología de Ryan es normal. Ahí es cuando el médico compartirá los hechos sobre el bebé y Ryan con Miran. Después de que Miran sepa la verdad, estará muy triste y preocupado por Ryan y su bebé. Pero incluso si Miran elige a Ryan, buscará una solución dentro del bebé y querrá salvarlos a ambos. Azar, por otro lado, le dijo a Afife que si se iba de aquí, perdonará y llamará a su madre. Pero Afife no irá y las buenas obras que ha hecho comenzarán a cosechar los frutos. En Azar y Miran, verán que lo están haciendo injustamente y que intentan ser realmente buenos. Salió la noticia de la revista que Azad y Geo con diéresis N con diéresis L, los nuevos amantes de nuestra serie, dejarán nuestra serie. Aunque está claro que dejarán la serie, no hay una noticia clara en cuanto a qué episodio dejarán. De hecho, su amor acababa de florecer y tenían una buena relación. Ahora bien, si quieres recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puedes continuar con nuestro video. Después de hablar con Afife, Azar quiso dispararle. Sin embargo, dejó caer el arma y le pidió a Afife que se suicidara y se fue. Cuando escuchan los disparos justo después de salir, corren adentro con Asu. Sin embargo, Afife no se disparó a sí mismo y disparó en vano. Al ver la conciencia de Azar, Afife comienza a vivir la esperanza del día en que finalmente la llamará madre. Por otro lado, cuando Azar ve la situación, se enoja con Afife una vez más y se va. Por otro lado, Fusun lleva a Yaren al lugar donde murió Arun y quiere dispararle. Pero Cian llega a tiempo y dispara a los guardias junto a Fusun. Fusun y Cian se enfrentan. Mientras se disparan, Yaren dice que está embarazada. Ante esta situación, ambos se instalan y regresan a sus hogares. Sin embargo, Fusun sospecha de Yaren y se hará un chequeo para ver si está embarazada. Cuando resulta que Yaren está embarazada, Yaren es capaz de morir por ahora y se queda con Fusun. Ryan y Miran derritieron el hielo entre ellos. De hecho, Ryan le pide a Miran que le dé a Afife una segunda oportunidad. Después, comen fresas y chocolate y sueñan llenos de esperanza para el futuro. Más tarde en la noche, Ryan se enferma y tienen que ir al hospital. Sin embargo, Ryan todavía le oculta algo a Miran. Al día siguiente, Dilsa y Azra llevan a Sukra Sultan a la mansión. En ese momento, Azra recibe noticias y se entera de que su lugar de trabajo está configurado como Midyat State Hospital. Dilsa, que escucha esto, no puede ser feliz, porque no quiere que Azra se quede cerca de Fusun en Midyat. Después del desayuno, mientras Ryan y Miran hablan en sus habitaciones, Dilsa los escucha. Después de las declaraciones de Ryan sobre Azra, le pide a Miran que perdona a Afife y ella lo acepta en Miran. Después de todas estas declaraciones cuando salen, Dilsa se enoja mucho y camina sobre Ryan, incluso quiere pegarle. Mientras tanto, Miran interviene y se ocupa de su esposa, Ryan. Ryan y Miran luego van al hospital para conocer los resultados del análisis. El médico le dice a Ryan que si da a luz al bebé, perderá la vida. Ryan, que le pide al médico que tome una decisión, no puede decirle nada a Miran. Y después de reunirse nuevamente con el médico, dice que quiere dar a luz a su bebé, incluso si eso significa morir. Al regresar al hospital, Miran le dice a Afife que le dará a Fusun una segunda oportunidad si ella pasa y le da a su hija. Afife también acepta esto. Deja que Azra se entere de todo lo que pasó, pero Fusun llama a Miran y las cosas se complican. Es por esto que Miran se encuentra con Afife y le grita toda su ira. Afife nunca puede decirle a la gente que la rodea. Como si todo esto no fuera suficiente, dice que lo perdonará si llega a la puerta de Azar y deja a Midyat. Mientras Fusun piensa si Yaren se ha inventado tal mentira para vivir, llega Afife. Y al contar los momentos que vivió con Azar, dice que hará las mismas cosas. Luego se va, diciendo que la guerra entre ellos ha comenzado. Afife ahora quiere contarle a Azra lo que pasó. Quiere contarle a Azra sobre su promesa a Miran y dañar a Fusun.
Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Naza, vino a Azife y cuando pregunta quiénes son sus padres, dice que contará todo sobre Azife. Y darle la carta que tiene en la mano le hace conocer todos los hechos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.